Estoy seguro que todos hemos hecho algún pacto en la vida. Lo hemos hecho con nuestros familiares, con nuestros hijos, en la comunidad, cuando nos unimos en matrimonio, cuando firmamos un contrato con alguna empresa. En fin, tú y yo nos hemos comprometido en algún momento a cumplir con ciertos acuerdos. Sin embargo, también es cierto que no siempre se cumple con lo que en algún momento nosotros hemos pactado. De allí entonces es donde conocemos aquellas famosas demandas por incumplimiento y aquellos largos procesos judiciales por simplemente no comprometernos, por simplemente no prestar atención o el hecho de no ser claros, de no ser precisos, transparentes a la hora de hacer una alianza. Independientemente de las fallas en los acuerdos que nosotros tengamos, Dios nunca falla. Dios siempre atiende y cumple los acuerdos que Él ha hecho con nosotros. Existen dos tipos de pactos, pactos bilaterales o pactos unilaterales. Los pactos bilaterales son aquellos en los que ambas partes se comprometen a cumplir, es decir, o en este caso, Dios y nosotros. Y los pactos unilaterales es donde solamente una parte cumple, en este caso, Dios. Independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, creamos o no creamos, Dios va a cumplir. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 9, versículo del 9 al 16, cuando se nos habla acerca del diluvio y Dios prometió que no volvería a caer un diluvio sobre la tierra. El estudio de esta semana nos viene hablando sobre los pactos de Dios con nosotros, principalmente pactos bilaterales. Ya comenzamos. Gracias por estar allí, te doy la bienvenida a este canal y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas, a que le des like, comentes y compartas este mensaje. Para esta semana, los pactos de Dios con nosotros. Para los judíos existían dos grupos de personas, ellos y los gentiles, es decir, en otras palabras, los salvos y los perdidos. Para ellos el tema de la salvación era un tema de raza y no tanto de la fe del individuo. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a derribar esas barreras, esas doctrinas erradas. Y es con su muerte en el Calvario, es por su sacrificio donde Jesús firma el pacto de la salvación. Ahora su sacrificio hace que nosotros podamos vivir eternamente. Esto no es un pacto unilateral. Es dado a todos, sí, pero tristemente, no todos firman el pacto. Así que si nosotros no firmamos el pacto con Dios, Dios no podrá cumplir con la parte que le toca. Quizás la pregunta aquí es, ¿por qué no todos firman este pacto? Miedo, ataduras. Encontramos muchas personas que van a una iglesia a congregarse, a adorar y alabar a Dios y estudian las Escrituras, entienden las Escrituras, pero escuchamos de sus bocas decir es que no quiero compromisos. En la Escritura se nos presenta un grupo de personas que toman un camino ancho, espacioso, lleno de fama, de placeres, de colores, de luces, de poder. Y sabemos que esos caminos son seductores, son caminos atractivos, pero son veredas, son sendas que llevan a las personas a un camino de destrucción. Y muchos son los que en ellos andan, dice la Escritura. ¿Por qué no se firma el pacto? ¿Será que nos gusta estar en ese camino ancho y espacioso? En el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, encontramos algo que va a hacer que nosotros firmemos el pacto con Dios. Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto nos está diciendo que creer es la base para que tú y yo podamos ser salvos. Ese creer me va a llevar a obedecer su ley, a cumplir con lo que ha ordenado en su palabra, me va a llevar a mantenerme fiel.
Ese creer es un creer a la manera de Dios. No es un creer a la manera mía. No es un creer bajo mis pensamientos, bajo mis conceptos. No, es a la manera de Dios. No es por obras, es por fe. Así que para que los pactos de Dios puedan ser vividos, puedan ser experimentados o gozados en la vida, tenemos que creer. Y otro punto que está establecido y que establece el contrato cuando yo firmo con Dios es obedecer. Este obedecer no es por terror, este obedecer es por amor. Cuando miramos la historia del pueblo de Dios, podemos notar que cuando estos obedecían, las cosas iban bien. Y cuando no, encontramos que habían consecuencias dolorosas. Por no creer en Dios, por no creer en sus promesas, el pueblo de Dios tuvo que pasar 40 años en el desierto. Por cada día que estuvieron los espías reconociendo la tierra prometida, tuvieron un año. Encontramos también que cuando el pueblo de Dios conquistó a Jericó dirigidos por Josué, mientras obedecieron, mientras siguieron sus instrucciones, pudieron disfrutar y gozar de las victorias. Pero un hombre llamado Acán, perteneciente a la tribu de Judá, conociendo la voluntad de Dios, hizo omisión de ella. La desobediencia de Acán trajo derrotas al pueblo de Dios. Algo que tenemos que tener bien claro es que el interés de Dios al llamado constante que Él nos hace de ser obedientes es porque Él quiere cuidarnos. Él no desea vernos sufrir, Él desea vernos reír, vernos ser felices. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice lo siguiente: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que Dios desea bendiciones. Dios lo único que desea es nuestro bien. Cuando Él nos manda a obedecer, es porque Él quiere cuidar de nosotros. Él no quiere que suframos. Él no se deleita en el dolor. Una de las maneras de poder entender esto es cuando un padre aconseja a sus hijos: no es bueno que tengas esas amistades, déjate de ellas, no hagas esto, no hagas aquello. Y cuando este hijo desobedece y sufre daños emocionales o daños físicos, ¿será que nosotros nos alegramos? ¿Nos gozamos en sus dolores y en sus tristezas? Estoy seguro que no. Mateo capítulo 7 versículo 11 dice lo siguiente: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Podemos notar claramente que lo único que desea Dios es nuestro bienestar. Por eso Él nos manda obedecer. Algo interesante también que tenemos que hacer como parte del acuerdo que hemos hecho con Dios es que tenemos que desprendernos de lo que somos. Ahora, yo debo colocar a Dios en primer lugar. Dice el espíritu de profecía: conságrate a Dios cada mañana. Así que cuando yo firmo el contrato con Dios, debo desprenderme de lo que soy, debo aceptar su voluntad y tengo que empezar a colocar a Dios en primer lugar. Primero Dios y después mi trabajo. Primero Dios y después mi familia. Primero Dios y después mis prioridades. Y hablando de las prioridades está el cumplir con la misión. Y una de las maneras de hacer efectivo esto es honrando a Dios con la devolución de los diezmos, dando generosamente una ofrenda a Él en agradecimiento por sus bondades. El diezmo no es otra cosa que un acto de fe. Tiene que ver con mi relación con Dios. Tiene que ver qué tanto creo en Él. Tiene que ver con la confianza que tengo en el Señor. Esto del diezmo y la ofrenda tiene que ver con mi dependencia de Él. Esa aceptación de Dios como creador, como sustentador, como redentor. Dios nos llama a ser fiel. Así que debo yo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Firmar el contrato con Dios es decisión de cada quien. Tú decides si lo haces, pero estoy seguro que si lo hacemos nos va a ir mucho mejor, porque Dios lo único que busca es nuestro bienestar.
O quizás firmamos ese contrato hace mucho tiempo, pero nos hemos olvidado de algunas cláusulas importantes. La obediencia, la devolución de los diezmos, dar generosamente una ofrenda, colocar a Dios en primer lugar en todas las cosas que haga, entregarle a Él y administrar bien sus recursos. Quizás nos hemos olvidado de algunas cláusulas que Dios establece allí en ese contrato. Te invito a que podamos renovar cada día ese contrato que hemos firmado con Dios. Espero que haya sido de bendición este tema de los pactos de Dios con nosotros. Ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete, comenta, dale like y comparte este mensaje. Dios te bendiga y Dios te guarde.